Tlacolula de Matamoros se encuentra ubicado en los valles centrales de Oaxaca de Juárez, a unos 40 minutos del Zócalo capitalino. Se dice que el nombre correcto de esta comunidad oaxaqueña es tlacolulano, que quiere decir entre lo muy lleno de varas. Como quiera que sea, la denominación oficial que tiene es Tlacolula de Matamoros, llamado así en homenaje al héroe Mariano de Matamoros, una figura destacada en las gestas por la independencia de México. En zapoteco, en cambio, esta población es nombrada como Gilbaán, que significa pueblo de sepulcros. Se piensa que fue en el siglo II a.C. cuando los indígenas zapotecas llegaron al valle, directamente desde Ditjazahá. Por aquel entonces, el área que ocupa la actual Tlacolula de Matamoros estaba cubierta por las aguas de un enorme lago. Los zapotecas, tras su arribo, practicaron un desagüe por la zona en donde aparece hoy en día la comunidad de San Antonio de la Cal. Varios son los atractivos que nos brinda el pueblo de Tlacolula, muchos de ellos relacionados con su patrimonio arquitectónico y sus tradiciones. Pero quizás lo más relevante lo hallemos en su faceta comercial. Y es que su mercado de los domingos es el más significativo de la región. Allí acude una multitud de vendedores y personas interesadas en adquirir las mercancías más variadas. Son personas que habitan en Tlacolula, pero también en comunidades vecinas. El mercado del pueblo, que es llamado Martín González, sobresale por su tradición y su fuerza entre las personas que habitan en el lugar. De hecho, aún se utiliza la alternativa de trueque entre los vendedores. Sin embargo, aún con estas riquezas culturales y con la movilidad de la economía gracias al turismo, ha habido una mala administración del dinero, el cual no ayuda al progreso del pueblo. El principal problema que identifiqué fue la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales, puesto que todos los desechos de drenaje llegan a un río seco ubicado en medio de bastantes casas, es casi céntrico. Y es que este río no todo el tiempo se mantiene seco. En temporadas de lluvia llega a subir mucho el agua, incluso a desbordarse. Recordemos que las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial sin ningún tratamiento ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la flora y la fauna. Estas aguas, antes de ser vertidas en las masas receptoras, deben recibir un tratamiento adecuado capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbianas, para evitar que su disposición cause los problemas que antes ya mencionamos.
Estas plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser diseñadas, construidas y operadas con el objetivo de convertir el líquido cloacal proveniente del uso de las aguas de abastecimiento en un efluente final aceptable y para separar adecuadamente los sólidos ofensivos. Esto obliga a satisfacer ciertas normas o reglas capaces de garantizar la preservación de las aguas tratadas al límite de que su uso posterior no sea descartado. A continuación, una entrevista realizada a un ciudadano que vive cerca del río. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Pérez, contestando las dudas que tenemos sobre el río. Al menos como pueden observar, yo soy vecino, yo vivo en esta residencia y pues nos encontramos frente al río Seco, aquí en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Nosotros sí presentamos problemáticas, sí tenemos problemas con nuestro río y pues les voy a decir básicamente las que yo considero que serían las más importantes. En primera tenemos pues asentamientos, casas a orillas muy cercanas del río. Hay unas más abajo, en calles más abajo de aquí en la misma comunidad de Tlacolula, que están sobre el río, ¿no? Que se puede decir que hay una casa en este pedazo que se puede decir que pertenece al río. El segundo problema que veo como el más grande, y yo creo que ese es el más dañino hacia el planeta, es que todo mundo tira su basura, debido a que aquí hay carrizos y que podemos encontrar muchos lugares como escondites. Mucha gente prefiere venir a tirar sus desechos aquí al río y que nadie les cobre nada, que nadie los vea, lo hacen de noche y este problema causa pues, el mal olor, el hecho de que haya muchos perros, hay muchos animales, mucha gente trae aquí a sus animales todo el día a comer, a que hagan sus desechos. Por ejemplo, hay caballos, burros, ahorita de suerte no hay. Aquí la vecina tiene su drenaje directamente, o sea, su salida del drenaje es directamente hacia el río, la vecina de enfrente igual, su caño está directamente conectado al drenaje, que el drenaje desemboca aquí. En Tlacolula no tenemos una conciencia de nuestro río y de cuidar nuestro río. Tenemos años con el río seco y nunca hemos podido ayudarlo o progresar. Con respecto a si las autoridades hacen algo, las autoridades presentes este año y al inicio del año hicieron una corta de lo que se puede decir es toda la hierba, los árboles y carrizo, que hay mucho carrizo en el río, a la esquina de todo el río crece muchísimo y las autoridades la cortan una vez, pero como ustedes saben el carrizo crece muy rápido y en cuestión de 3 meses está igual. Y una cosa que también las autoridades nunca han podido hacer es que mucha gente le roba arena al río. Y aquí más adelante hay ahorita a ver si podemos mandarle unas tomas de que las personas roban, por decirlo así, arena del río, la procesan al lado del río y ya que la tienen pues ya un poco más limpia, un poco depurada, se la llevan y la venden, ¿no? Hacen negocio con esto. Bueno, regresando a lo de las autoridades, pues nunca han hecho nada así que se diga un buen cambio, un cambio que digas que entubaron el río, qué tal. Aquí el vecino de atrás podemos ver que él no entubó el río, pero del terreno que le pertenece y todavía anexado un poco a lo que es la calle, todavía reconocida por el terreno, así lo podemos ver en los mapas y en el Google. Él mandó a hacer un pedazo de pared y calle que la verdad ha durado años y se puede notar que es bastante eficiente y no es ninguna autoridad, no fue autoridad. De hecho el señor creo que ni siquiera es del pueblo de Tlacolula, pero a eso regresamos a que no sea entubado, nunca se han preocupado por poner zonas de limpieza, donde desemboca, donde empieza, los desechos. No, las autoridades no responden a la pregunta, básicamente no, las autoridades no hacen nada. Como propuesta de una conclusión a la solución del problema sobre nuestro río, pues hemos pensado que el río y el espacio que ocupamos no es responsabilidad de nadie más que de nosotros. Entonces la organización de la comunidad y pues que cuidarlo entre todos, por decirlo así, el cuidado necesario, aprender a cuidarlo, saber. Es que creo que también ese es el problema, la desinformación. Yo creo que tendríamos que informar a todos para lograr organizarlos y de ahí entre todos cuidar lo que nos pertenece o el lugar que nos presta la tierra. Saludos.
Parte de la situación son las personas que viven cerca del río o a sus alrededores, puesto que se quejan frecuentemente de los malos olores y de la potencialidad infectiva con la que cuentan estas aguas, ya que sus hijos y animales se enferman frecuentemente. Esta situación es verdaderamente alarmante y es importante tratarla antes de tiempo. Los años pasan, la población crece y los desechos aumentan. Por otro lado, la parte afectada de la que nadie habla, el suelo. A largo plazo, estas aguas podrían ocasionar salinidad, sobresaturación, desintegración de su estructura, una reducción generalizada de su capacidad productiva y reducir el rendimiento de los cultivos si en algún futuro quisiese usarse esa tierra. Las consecuencias dependerán de factores como la fuente, la intensidad del uso y la composición de las aguas residuales, así como de las propiedades del suelo y las características biofísicas propias de cada cultivo. Pero siendo realistas, la solución a este problema se ve muy lejana, puesto que las opciones son un poco costosas. Algunas de estas son el control mejorado de la corriente del agua residual, la separación de los sistemas de tuberías pluviales y cloacales y la ampliación de las plantas de tratamiento. Sin duda alguna, el gobierno necesita que el pueblo meta presión, que el pueblo exija lo que merece y lo que le corresponde, puesto que todos los presupuestos han sido gastados o destinados muy pocas veces a las necesidades de la comunidad. En fin, Tlacolula lo tiene todo: buena gastronomía, buenas tradiciones, buenos artesanos, buenas personas, un mal gobierno y un pésimo servicio de drenaje.